¿No han visto que los eclipses no es solo un evento astronómico? Es un momento donde la luz se va a retirar y lo oculto comienza a revelarse. Sabemos que cuando el Sol, la Luna y la Tierra se están alineando, simbólicamente representan un punto de ajuste. En el sincronario maya estamos en el Castillo Blanco, donde hablamos del cruzar. Y estamos en la en la onda encantada del enlazador de mundos, donde de alguna manera estamos como que dejando aquello que no queremos. Por otro lado, en la astrología occidental y la astrología védica, también podemos interpretar los eclipses como activaciones del eje, donde vamos a como que a quitar cosas del karma que que no, ya no queremos. Y pues bueno, particularmente en la Védica tenemos a Rahu y Ketu. Pero bueno, ¿quién mejor que esta Londra para hablarnos de ello? Y aquí también con Vero, que está tan conectada, pues hablaremos de esto, ¿no? O sea, cómo nos está afectando particularmente en nuestras vidas, ¿no? En ese autoconocimiento que decimos que ahora es tan importante. Y pues bueno, sin más, gracias a Londra por estar con nosotros. ¿Qué, no- qué, qué nos cuentas? Hola Tony, hola Vero, muchas gracias por esta invitación tan preciosa. Bueno, ahora sí que para poder hablar de Rahu se tiene que hablar de Ketu, que es su cuerpo. Rahu y Ketu son los nodos lunares. Me gustaría primero como que ir por partes de la gran imagen, porque para eso, tal cual también en la parte de la astrología védica, no sé si todos están aquí con la sabiduría o el conocimiento de qué diferencia hay entre una y otra. Un poquito antes de comenzar el programa, Tony, hablábamos de que sí, la astrología védica es de hecho lo dijiste bien, una astronomía, porque en realidad estamos siguiendo la posición de los astros, de las estrellas. Y en la astrología tropical se rige más por los estadios de las estaciones y en realidad pues es como si desde hace miles de años no hubiese cambiado las posiciones planetarias, pero sabemos que tal cual vamos en una danza alrededor de nuestro propio eje como planeta y luego alrededor del Sol. Por lo tanto, obviamente esos grados van a cambiar. Entonces, sí, claro, las posiciones planetarias van a cambiar entre una astrología y otra. Tal vez quien se ha podido echar un clavado en esto van a ver que hay 24 grados de diferencia entre una y otra y cuando vamos a descubrir nuestra carta natal védica, descubrimos que tal vez nuestro sol y nuestras posiciones cambian, que si pensaba que era como en lo personal, mi sol en Libra, el sol está en Virgo, en realidad en la posición planetaria. En ese momento, la foto del cielo en ese momento era que el sol estaba por la constelación de Virgo. Y así con todos los otros planetas, se recorrieron 24 grados. Y es otra tintura, porque lo que vamos a descubrir ahí es que, mira, ahí son tus dos cartas, me decías, ¿verdad? Que son tus cartas. Sí, efectivamente, son mis dos cartas. Ujú. Y de hecho, acá en la B, bueno, esa es la tropical de la izquierda, como saben, que es como tal cual el círculo como una pizza, los 12 signos del zodiaco y adentro sus subdivisiones para poder ver realmente la unión entre uno y otro y cuáles son como en lo que la astrología védica le llamamos la parte en la que cada una de las casas se ve a otra. Pero, aunque parece muy enredado en la astrología védica y a la derecha, hay dos formas principalmente de leer las cartas. Del sur de la India, que es ese que está a la izquierda, que parece un cuadradito, que van ahí una tras otra, y siempre hay la forma de leerlos
digamos que te muestran que también siempre en donde está el número 2 de esa carta del sur de la India, esa es la casa uno. Siempre ahí, perdón, ese es el signo de Aries, ese siempre va a ser, perdón, va a ser el signo, a ver, Tauro, perdón, Tauro, claro. Entonces, ahí siempre va a comenzar así, la cuenta es hacia la derecha y van a comenzar así las casas. Entonces, así, mm, tal cual son las posiciones que se van leyendo, y en el norte de la India se lea un poquito al revés, porque esa es la casa uno, acá están fijas las casas. Perdón, ese es el ascendente. Y ese ascendente siempre va a estar ahí. Ese siempre va a estar ahí. Entonces, y va a ser hacia la izquierda. Ese donde dice 2 es la casa número 2 y la número 3. Ahí sí coincide con los signos porque tienes a Aries como ascendente. Entonces, está buenísimo este ejemplo porque al tener a Aries como ascendente sí coincide con el ascendente, que es el uno y así. Y entonces, aunque parezca, la del norte me gusta que parece más como un mandala. En realidad es como una pirámide, ¿no? Si la juntamos hacia arriba. Entonces, ahí las conjunciones o lo que le llamamos los dashas también pueden darse, se pueden ver más fácil. Pero bueno, son dos formas de leer el cielo. Al final, la que para el Yotish o la ciencia de la luz es depende de dónde lo aprendiste, si el del sur o el norte, pero te enseñan a leer los dos cuando estás aprendiendo esto. Y pues te enseñan también a usar lo, digamos, todas las aplicaciones de lectura de las estrellas, porque en realidad tal cual eso, estás leyendo las posiciones planetarias. Entonces, ¿en dónde está tal planeta en este momento? Y en dónde está tal vez la influencia de este otro, porque está. Entonces te enseñan mucho a que en las noches tal cual vayas registrándonos. Ahora sí que estamos, no es que sea obligado, pero una gran recomendación tener una aplicación para poder ver las estrellas por la noche, para podernos posicionar y realmente ver en dónde estamos. Entonces, eso hablando de las grandes como posiciones. Y lo que me habías dicho justamente del último eclipse con los nodos, siempre los eclipses van a estar marcados por los nodos. Lo que para la astrología védica, la ciencia de la luz, como en Jyotish, se dejó estos conocimientos ya que se le dio las ciencias del ser, que es el tiempo, y el estar, que es el espacio. Entonces fue como, bueno, ya encarnaron almas, ahora conozcan sus posiciones dentro de este juego, porque su alma entró en un punto tiempo-espacio que en la gran canción de las estrellas, tu nota en particular estaba en una posición. Por eso es importante ver la posición real de las estrellas. No digo que la otra astrología no nos dé, por supuesto nos da otra lectura que todavía eh, complementa y abre también, pero esta posición real te ayuda, como yo lo veo, como muy neurológicamente, porque puedes hacer como un zoom a cada aspecto de la carta todavía más profundo. Lo que estuve leyendo, entendía que otro aspecto de la astrología védica es que como que ahí puedes ver como el transitar del alma, ¿no? Mientras que en el otro es el transitar como en esta encarnación. Con mucho gusto abrimos todo eso. Antes de iniciar justamente a hablar de este Asura, que para la astrología védica, un Asura es como lo que se llamaría para nosotros como un, un dragón o un demonio, pero no en la parte de judeocristiana, porque hay que tener cuidado con esto. En realidad, para la parte védica, la oscuridad es el olvido del ser, simplemente la ignorancia del ser. Entonces tiene una otra connotación totalmente distinta, ¿no? A lo que conocemos en la parte judeocristiana. Pero vamos a abrir este nodo, estos dos posiciones. Para esto, antes, porque para la parte de la astrología védica, la conexión con lo que estaba diciendo del tiempo y el espacio, la lectura,
tiene un deva, no sé si han escuchado de Ganesh, ¿no? Entonces, esta conciencia, porque alguna vez pregunté también, cuando todavía estaba por conociendo un poquito toda el conocimiento de luz de los Vedas, no entendía muy bien, tenía respeto por Ganesh, pero era como que, ok, a ver, este ser con cara, con cara de elefante, ¿qué pasó con esa cabecita? Y ahí se integré que tal cual, Ganesh es una conciencia, así como lo que llamamos la conciencia crística, Ganesh es la conciencia unificada, porque ya no tiene ego. La parte en el conocimiento sagrado en los Vedas se dejó mucho como con cuentos como para niños, para que pudiéramos entender revelaciones profundas a través de símbolos o arquetipos. Entonces son historias que después de la caída de la Atlántida fue como bajaron nuestros hermanos de las estrellas, los rishis o los sabios, y nos dejaron todo este conocimiento en una tecnología que es en estos libros. Y les decía, la tecnología del ser y del estar, que es para esto es el Yotish, pero también del estar está el Ayurveda. Es como ya te descargaste en esta realidad, bueno, ten tu tecnología de tu cuerpo, porque es como literalmente un cristal lumínico, pero pues si no sabemos que tenemos más filamentos en nuestro ADN, nos quedamos hasta cierto grado de conciencia o ciertos filamentos encendidos. Entonces en los Vedas nos explican la tecnología para volver a encender nuestro cuerpo de luz y para eso también conocer realmente nuestra alma, a qué vino, cuál fue su su dharma, su karma, todo lo que has dicho, de hecho, de otras vidas, por supuesto, está ahí. ¿Por qué esos padres? Porque si abrimos otras subcartas, aparte de la principal, podemos ver que otras vidas también manejamos tal, cuál fue la materia pendiente. Entonces, en realidad, esta visión desde la parte de los Vedas, del conocimiento, habla de un camino del alma de retorno a la conciencia, al origen. Entonces, ese camino del alma quedó grabado en este mapa estelar. Entonces es como, ok, ya me descargué en este mapa, tengo mi avatar. ¿Cuál modelo soy? ¿Soy un iPhone? ¿Soy un Android? ¿Qué tengo? ¿No? ¿Qué tendencias tengo? Entonces ahí tal cual el conocer el, el avatar, conocer la historia del avatar, como con para qué se descargó, para qué mi alma eligió tal y tal posición, porque fue sumamente cuidada cada una de las posiciones para poder desempeñar un papel en la gran obra de teatro de aquí, ¿no? En la gran obra en la Tierra. Entonces, ahora sí contestando tu pregunta sobre Rajo y sobre Ketu. Esta historia se cuenta nace, hace alguna vez han oído, no sé si como este mito sobre el batido del océano de leche. Tiene, cada una de las historias de los Vedas recoge muchísima sabiduría que se va dejando en revelaciones profundas de cada una. Podríamos eso ver, eh, hablar muchísimo de cada historia, pero en esta se buscaba el Amrita, que es el elixir de la inmortalidad. Entonces estaban los devas y los asuras tomando justamente, tratando de obtener ese Amrita. Y sí, por supuesto que se obtuvo junto con otros regalos, como lo fue Lakshmi. Pero cuando se obtiene este regalo del Amrita, también se le va a dar solamente a los dioses, a los devas que están entregados y están totalmente en su dharma hacia la conciencia. Pero había justamente una sura que también, digamos que se quiso unir a esa fiesta y tomar de ese amrita, de ese elixir de la inmortalidad. Y ese Raju, o ese Raju, justamente, fue el que fue descubierto con los devas ahí, lo descubrieron. Y Vishnu, que para esa historia es la conciencia eh, del amor o el supremo, corta con
con su chakra, con su darshan chakra, la cabeza del dragón. Entonces queda dividido, queda la cabeza y el cuerpo por una parte. Y pues así desmembrado es, es como echado, ¿no? Y entonces la historia es que pues Rahu, al ser esa cabeza, es cuidado por los asuras y Ketu es también resguardado por sabios. Y si nos damos cuenta, Rahu va a simbolizar el nodo norte y Ketu el nodo sur. Entonces, por eso Rahu se habla de que es una cabeza sin cuerpo, un deseo, es el deseo de nuestra, de hecho, de por qué bajamos aún a esta tierra. Hay algo no integrado en esto. Entonces, va a tener mucho simbolismo ahí, oculto. Aquí tengo mis notas, entonces voy a ir diciendo así pequeñas perlas porque este Rahu tiene oídos, ¿no? Tiene los ojos para ver, tiene los sentidos, la boca, pero la nariz, pero no puede eso, no, puede también imaginar porque pues tiene la cabeza, puede desear, pero no puede concretarlo. ¿Por qué? Porque no tiene manos, porque no tiene pies, porque no puede abrazar ese deseo que puede tener en la cabeza, pero no puede concretarlo. Entonces, ¿qué va a hacer Rahu? Donde esté Rahu en nuestra carta, eh, va a simbolizar ese deseo que todavía tiene que ser integrado. Es una parte, ahora sí que implacable en el sentido que es compulsivo, que nunca se satisface. ¿Por qué? Porque es la cabeza que, aunque coma, donde nunca se satisface, solamente se tira y nunca se siente lleno, ¿no? Entonces eso que nos nubla de repente, por lo tanto, va a ser un deseo no integrado, ese deseo que no está conectado o no se ha vivido en el cuerpo. Eso es como una joya súper importante. Donde esté Rahu nos va a dar esa parte de un deseo que no lo hemos podido vivir en el cuerpo, no se ha podido procesar esa realidad a nivel de cuerpo. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces, otra perlita u otra algo importante que se me olvidó decir es que Rahu y Ketu son nodos que están en la luna, o sea, que pertenecen a la luna, que para la astrología védica es la mente. Y también para el Yotish, eh, la luna te da muchísima más información sobre cómo el procesamiento de cómo ves esta realidad, son los filtros a través de cuál ves la realidad, más allá del sol. El sol, por supuesto, es tu corazón, digamos, es el corazón, pero cuando en la parte de la astrología, de hecho, cuando se escucha que vas a escuchar tu signo, ¿no? ¿Qué es lo que viene para tu signo? Siempre te recomiendan más ver tu luna y tu ascendente porque al final el astro más cercano a la Tierra que tenemos con mayor influencia, ¿cuál es? Es la luna. Sube y baja la marea también para sembrar, ¿no? Las cosechas, todo es respecto a las fases lunares. Los calendarios tal cual que marcan el tiempo son lunares. Entonces, por lo tanto, para el Yotish también la parte lunar es muchísimo más, no digo importante, pero te da muchísimo más información. El sol sí da información, pero no tanto. Entonces, esto es otra diferencia en el que crecimos pensando que, no sé, yo soy, no sé, en mi caso, ¿no? Yo soy Libra y yo era este signo, y entonces me identifico con todo lo de Libra. Pero eso era decir como, yo soy solamente un imán o yo soy, tú eres todo el cuerpo. De hecho, tú eres en sí todo el Kala Purusha, que significa como el Kala Purusha son los 12 signos, ¿no? Ahí está Vishnu o el gran cuerpo celestial, desde la cabeza a los pies. Entonces es más bien entender que cada signo es como un disco. ¿Se acuerdan cuando grabábamos en la computadora los CDs? Los metíamos y un láser grababa la información dentro de ese CD. Bueno, no es un CD, son 12 y un láser, o sea, en realidad es cada planeta que te va a dar esa información dependiendo en cada casa. Entonces, si te das cuenta, tenemos una llave única para cada uno de nosotros. Así que bueno, ahora sí, solo quería como que dar ese contexto para entender que Rahu y Ketu se le conoce también como la parte de de aquello que es extranjero en nosotros. ¿Por qué? Porque de hecho Rahu no era un deva, era un extranjero, digamos, que entre los devas, ¿no? Entonces, en donde esté
está en la parte de la mente, ¿no? En la luna también. Entonces, al ser un deseo no integrado, les decía que es un deseo que nuestra alma no se quedó como materia pendiente, ¿no? Es ahí también en donde van a estar nuestros mayores aprendizajes, en donde nos va a venir justamente, digamos que las lecciones de karma, porque también va a haber una tendencia a que sea un deseo sin ética, ¿no? Porque pues al final es una sura que te nubla, hay una parte de la nulosidad o de la confusión que se repite obsesivamente además, porque está eso, está pendiente, marca, ¿no? El por qué nos encarnamos. Entonces, es el campo de batalla kármico donde debemos desarrollar conciencia. Entonces, por lo tanto, si en vidas pasadas aún no pasábamos esa materia y lo evitamos o lo ignoramos, ¿no? En esta, ahora el universo, ¿no? O la conciencia, el amor, o tu alma, el gran espíritu, tú, te lo pusiste ahí para, como obsesión, como un deseo compulsivo, para que esta vida no lo puedas ignorar, para que esta vida, más allá de verlo en la relación, porque las casas son la relación con algo, ¿no? La casa 2, la relación con el dinero, la relación con la comunicación, la casa 3, la relación con tal. Entonces, en esa relación que tengo con ese aspecto, en vez tal cual de, porque es un deseo no integrado, es integrar esto, integrar ese aspecto. Entonces, ¿qué significa integrar a Rahu? Es ponerle cuerpo al deseo, convertir el deseo abstracto en una acción concreta, el darle ética, el preguntar, ¿este deseo sirve para el mayor bien? ¿No? El conectarlo también con el corazón, porque pues falta de ética, porque Rajo no tiene la unión, solo está en la mente, literalmente, y una mente, ¿no? Que está ahí en ese deseo obsesivo. Si no conecta con corazón, ¿cómo? Entonces, por primera vez, para poderle dar esa ética, hay que conectar ese deseo que me da ese Rajo. ¿Está conectado realmente con un sentido más alto, con el corazón? Entonces, o está, o se viene desde la carencia, ¿no? O darlo, o proyectarlo en ese aspecto en donde esté, en qué casa está Rajo, en ese aspecto se proyecta. Entonces, ahí Rahu tal cual es como esa, esa, esa materia pendiente, pero ahorita al final cuando hablemos también de lo que pasé con el eclipse, les voy a dar algo que a mí también ¡fum!, ¿no? Me voló en este año que tuvimos. Y bueno, siempre hablar de Rahu, pues se tiene que hablar también de Ketu, porque Ketu va a ser el nodo sur, que va a ser el cuerpo de ese dragón. Y ese cuerpo va a ser creado por sabios. Y por lo tanto, es el karaka o el significador de moksha, que es la liberación. Entonces, ¿la liberación de qué? La liberación de la identidad en el humano como tal, como separado de la fuente, de ese corte que hubo en nuestra conciencia de que somos uno, de creernos un humano. Entonces, que tú en donde esté también va a ser esa, bueno, pues como no tiene eso, ahora no tiene ojos, ni boca, ni oídos, no tiene los sentidos, no puede desear, pero tampoco puede comunicarse con el mundo, no tiene forma de comunicarse. Entonces, en donde esté, su única dirección en donde esté que tú va a ser hacia adentro, hacia lo espiritual, hacia la disolución. Porque en realidad, pues como no tiene cabeza, es como, bueno, ya no. Y por eso les decía un poquito de Ganesh, ¿no? No tiene cabeza, tiene cabeza de elefante, porque ya la parte egoica o de la identidad ya no, ya la trascendió, tiene la sabiduría como cabeza. Y si van a ver a Ganesh, también tiene un cuerno roto, que también cada una del significado en las partes de los devas, en la India, tiene revelaciones profundas, el por qué tiene tal cosa, ¿no? Te dan ahí puntitos o glimpses de cosas muy profundas que son como revelaciones que se van abriendo. Entonces, ¿qué tú también para esto te va a dar eventos abruptos, inesperados, pérdidas repentinas, enfermedades o crisis,
desinterés por el mundo, que puede parecer apatía o desorden, pero todo esto en realidad es por la parte de la disolución. Pues que tú ya es como si al justo no tener una identidad acá en el Leo, ya donde esté nuestra carta nos va a dar el punto de sabiduría que nuestra alma ha acumulado. Entonces, ¿en dónde está Ketu? Nos da esa posición. Tal vez por eso mismo, si por ejemplo está en la parte de la casa 5 que tenga que ver con proyectos o hijos, tal vez esa parte con los hijos no te va a llamar tanto la atención en esta vida, ¿no? Y al contrario, tienes una sabiduría muy fuerte en esta carta, que también, digo, perdón, en esta parte de la carta. Entonces, eh, es un colapso de estructuras viejas, Ketu. Y ahora sí que podría decirse que es la mano invisible que te quita todo lo que te ata a este mundo para poder elevar tu conciencia. Entonces, es el vacío fértil donde pueden hacer algo nuevo, pero si tal cual no vemos nuestra capacidad de abstraernos de Ketu, porque Ketu eso, hacer que en algunas partes en donde esté, nos va a hacer ser desinteresados hacia eso, va a ser como, ay, esto ya lo veo muy fácil, nada. Pero, y no nos vamos a poder reconocer a veces en donde está, a veces es nuestro punto ciego de no reconocer que tenemos eso, que nos dicen algo muy práctico, es como nos dicen, oye, pero eres tan bueno para esto, o oye esto, y tú lo ves como, ay, sí, pero está súper fácil, ¿no? Para mí es como, "Ah". Entonces eso es algo que, que lo vemos tan fácil por eso, porque ya también nuestra alma lo tenemos integrado, ¿no? Entonces ahí es en donde se ha acumulado esa sabiduría de vidas pasadas y bueno, donde se puede dar como el puente hacia una liberación, hacia ese moksha. Yo te escucho y me maravillo cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo me manejaba por la astrología convencional occidental, o bueno, en la que siempre uno converge, ¿no? Y empieza con su carta natal Ujú, astrológica. eh, en mi fecha de nacimiento, yo soy Capricornio y mi luna era Sagitario, o sea, es Sagitario, y mi ascendente es Libra. Pero cuando descubrí hace 2 años la astrología védica a través de ustedes, claro, me voló la cabeza porque como se corre 24 grados, cambié completamente mi signo zodiacal. Tengo mi sol en Sagitario, mi luna en Sagitario, y sí, mi ascendente en Libra. Entonces ahí como que comprendí, porque como que tu cabeza siempre está transmitiendo desde esa astrología de Capricornio, entonces como que mis comportamientos se basaban mucho, ¿no? En esa parte. Y cuando comprendí que integraba también Sagitario, no sé si coincidentemente incorporé en mi vida esa parte de Sagitario que yo no creía que la tenía, como los viajes, ¿no? Esa parte de maestría más espiritual, o sea, la integración con el mundo desde otra óptica. Eh, bueno, es comprender que podés tener dos mapas, en el caso como yo me manejaba durante toda mi vida, como decía Tony, que puede ser interpretativo como vos te armás tu carta cuando bajas a esta encarnación y te mostrás como ese caminito, ¿no? Para seguir. Pero la védica le encontré más profundidad porque me habla de mi alma, ¿no? De la trayectoria de toda mi alma. Y cuando hace poquito me la hiciste nuevamente, que hubo algunas correcciones, porque tiene mucha importancia el lugar donde naciste y los grados. También cambió mi ascendente, porque antes la védica me daba que era Virgo y resulta que soy Libra, cuando uno le pone específicamente el lugar donde nació. Y el horario también, ¿no? Porque eso también te da tu luna. Y tiene mucha relación con lo que estabas hablando de Ketu y Rahu, porque lo habíamos hablado un ratito, pero bueno, si puedes dar un poco de ejemplo, como para que las personas que nos están escuchando puedan entender toda esta historia, que es preciosa, ¿no? A través de tus palabras, eh, poniéndome un poquito como ejemplo, en este caso,
de cómo me caen, ¿no es cierto?, estas deidades en mi carta astrológica védica. Y según me habías dicho, que tú cae justamente, coincide con mi sol y mi luna y mi Mercurio, ¿verdad? Que era en la casa 3. Me parece que Toquetu estaba en tu ascendente y tu casa y tus posiciones de Sol y Luna naciste en una luna nueva, por lo tanto estaban en la casa 3, pero Ketu Ajá. estaba en tu ascendente. Ah, ok. ¿Y qué Ah, significa que Ketu esté en mi ascendente, que es lo que yo vengo de otras vidas, ¿no? Como que trae mi alma. Y sí. es justamente esa deidad que no tiene cuerpo y bueno, se maneja, ¿no? Como que sin deseo aparente. Claro, sí. Miren, tal cual como en donde van a estar, gracias por esa intervención, Vero, preciosa. Tal, tal, tal cual en donde estén estos nodos. Todo lo que dije en la primera parte es como si les pusiera ingredientes, ¿no? Como la harina y el huevo, pero vamos a hacer un pastel. Tenemos varios ingredientes que son la base, pero el cómo las mezclamos da una cosa totalmente distinta. Entonces, acá con Ketu, cuando está en el ascendente o cuando estos nodos están como en las casas 1, 4, 7 y 10, que es como si fuera una cruz, ¿no? Si lo vemos, siempre, se me olvidó algo decir también muy importante. Ketu y Rahu, como tal cual va a ser esta dualidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque una parte, Rahu, es el deseo desmedido, ¿no? El que nos ciega, y Ketu es la abstracción de ese deseo, y al contrario, ya no quiero nada, ya me quiero ir, ¿no? Ya está, este jueguito ya me aburrió. Entonces, va a ser como una contradicción muy fuerte, por lo tanto, es nuestra propia como dualidad en dónde está. Ahí no lo va a marcar. Y entonces, ahí en donde se pongan en la casa, ahorita vemos contigo, en tu caso, para poderlo hablar, es en el ascendente y en la casa 7. ¿Por qué? Porque estos dos siempre, al ser dualidad, siempre van a estar viéndose uno enfrente del otro, pero al mismo tiempo no se pueden acercar, ¿no? No, en el sentido de que están separados, totalmente, donde está, uno dice derecha y el otro izquierda, uno dice arriba y el otro dice abajo. Entonces, por eso es esa contradicción. Entonces, la casa 1 eres tu cuerpo, es tu identidad, es por donde en el ascendente es digamos que la posa en donde nace todo tu río. Entonces, lo que esté en el ascendente va a marcar todo tu carta natal, porque en realidad, pues si ahí nace tu río, pues se va a impregnar, va a tener la impregnación de todo, que tú no solamente se va a ver en ti, sino se va a ver en ti en relación al dinero, a la comunicación, a todo, ¿no? Y Rahu va a quedarse en la casa 7, que es la casa del otro, la pareja, o también los socios, ¿no? Que es lo que representa que es esa otra parte, que es un poquito tal cual, digamos que dentro de este juego de realidad, la conciencia unificada, cuando jugó a soñar, a soñar que había un otro para poder conocerse a sí mismo, es un poquito esa parte, necesitaba del otro para poder ver todo lo mío. Pero entonces, en específico, cuando vamos poniendo estos nodos en casas que te decía, que es como la cruz, que es la 1, la 7, la casa 4 del hogar, de la madre, de la familia, ¿no? De donde está mi casa, y la casa 10 de lo profesional, de, de mi vida eh, que ven hacia afuera. Cuando está en esa parte de esa cruz, esos nodos, va a marcar ahora sí que una trascendencia en la cuestión de que en mi vida pública o en mi vida, sí, hacia el otro, de los karmas y dharmas va a estar muy fuerte. Y de hecho ahí van a venir aprendizajes a nivel cuerpo muy fuertes. Por eso tú a nivel cuerpo has vivido muchos, porque que tú es el cuerpo. Acuérdate, no tiene cabeza, es el cuerpo. Entonces, que esté dentro del cuerpo, es que sí, todos esos desapegos, toda esa renuncia, todo esto lo tienes que vivir en el cuerpo, se vive en el cuerpo esos aprendizajes. Y a veces tal cual como ese deseo
o esa parte de no poder concretar lo otro o una relación de pareja o que aunque tenga que ver con justamente también los negocios con socios, ahí van a venir situaciones difíciles o aprendizajes muy fuertes a través de ahora sí que el maestro va a venir a través de la pareja. ¿Dónde está ese maestro que va a venir a través de la pareja? Entonces, y así, si vamos cambiando los signos, si está Keto en la casa 2 pues ese desapego va a ser hacia la parte del dinero o mi relación ¿no? con el dinero. Y Rahu va a estar en la casa 8 y entonces más bien que es la parte como de una caja de Pandora, también la casa 8 de la transformación. Entonces, Rahu ahí es otra connotación, son los mismos ingredientes, ¿no? Harina y huevo, pero al tener otras casas es otra cosa totalmente. En algún momento lo veía, te lo explicaba, Vero, que era como en México hay unos juegos en las ferias de que se hacían antes, ahora más se hacen en los pueblos de canicas, en la que había como una hilera así de canica y tú las tirabas, ¿no? Y de acuerdo al puntaje te ganabas un premio. Pues entonces así un poquito tu alma dijo, bueno, tengo estas canicas, que son estos planetas, voy a ponerlo en esta casa con este signo y que tenga al lado y ¡pum! Se saca un superpoder, que en realidad acá esas uniones entre un planeta y otro y las visiones entre uno y otro se le llaman yogas planetarios. Entonces, nuestra carta tiene activos varios yogas. Yo también no te había platicado de eso, pero que en la carta podemos ver como decir, esto que se me hace muy fácil por ejemplo, como no he visto los yogas de ninguna de las dos, después vemos esa parte, si quieren, pero un yoga que se tiene activo en mi carta es la capacidad de traducir aspectos muy abstractos a palabras o ejemplos con la comunicación, poderles poner voz. Entonces, ese es un yoga porque entre la casa 12 y la casa 3 en mi caso, la casa 12 de la abstracción, de la conciencia, ahora sí que de la renuncia con todo, ya es también eh, la parte en donde es la disolución total, pero pues es la antena al cosmos y la casa 3 de la comunicación, tú también tienes mucha fuerza en esa comunicación, hay ese yoga. Entonces hay que ver qué uniones nos pusimos como para recordarnos nuestra alma, qué necesitaba activar. Ok, ya sé que este es un juego, ¿no? Ok, ya sé que esta es una gran obra de teatro, me gusta llamarlo así también. Es una gran obra de teatro porque pues al final la supraconciencia o con otro nombre por ponerle, ¿no? El Brahman o por la parte védica del lenguaje de luz, porque como sabemos, tanto el sánscrito y el hebreo son dos lenguajes de luz. ¿Qué quiere decir lenguaje de luz? Que te van a dar información de acuerdo al estado de conciencia que tienes, te va a hacer revelaciones, de acuerdo a qué dimensión puedes sostener tu biología, tu campo, te van a hacer revelaciones con una palabra o con un sonido, como los mantras que se conocen, ¿no? Ahí puedes integrar conciencia porque son las esferas a las que puedes conectarte. Bueno, y entonces, hablando ahora sí que de Rahu y Ketu, y qué es lo que significa en cada carta, vamos a darnos cuenta que al final nuestra alma puso estos nodos eh, en una parte en donde teníamos que hacer como esta integración de esta dualidad. En tu caso, entre tu cuerpo, entre todo lo que tú eres como persona y el otro, porque sí, en la vida pasada ya en la parte de, de ti, o sea, de tu cuerpo, de lo que tú habías integrado sobre ti en general, y eso ya lo tenías como materia pasada. De hecho, por eso tal vez en algún momento en tu vida te costó reconocerte a ti misma. Y tal vez algunos te decían, oye, pero ¿qué no ves? Wow, es que cuando vienes tu presencia, simplemente tu presencia, como que impregnas el ambiente, como que hay algo y tú así como, pues es lo de siempre, ¿no? Así soy. Entonces, sí, porque está en tu cuerpo, literalmente, está en tu biología. Y en el otro es donde nos perdemos, ¿no? En donde realmente ahí de repente los píxeles, ahí nos faltaba un píxel. Podíamos leer bien y tal vez se proyectaba hacia el otro, porque justo es la relación con la pareja o
con el socio y pues se proyectaba muy fácil hacia allá. Entonces, les invito que tal cual cuando hagan su carta, ahorita vemos Tony dónde están, ¿me puedes volver a poner dónde están tu carta, Raju y Ketu también? Ajá, Raju está en la casa 5 y Ketu por lo tanto va a estar en la casa 11. Está muy interesante. Luego, ahora sí que tu carta también está súper bonita, está muy, muy interesante. Luego la abrimos más, pero ahorita que vamos a compartir de Raju, está en Leo, en la casa 5 y Ketu está en Acuario, junto con, wow, está junto con Júpiter, con Marte, con Ketu, con Mercurio, creo que sí, sí, Mercurio y el Sol. Vaya. Wow, sí, cuando tenemos ahora sí que más de 3 planetas en una casa, es que teníamos que ponerle atención realmente, obviamente, ¿no? A ese aspecto. El, el nodo norte, el por qué has nacido aquí, es en el aspecto de mira, lo que habíamos dicho de la casa 5, ¿no? Le tiene que ver con los hijos, con tu descendencia como tu como tu legado, es aquello hacia donde tus proyectos, no tiene que ser solo hijos, ¿no? O sea, aquello hacia donde te vas, hacia tus proyectos. También es la parte de hacerlo, tus conexiones como es también una educación y mucho también para la casa 5 por ejemplo, me da la tendencia a que tú serías muy buena haciendo eso, como eh, de alguna parte de la sabiduría, no tiene que ser parte védica de lo que te llame, hacerlo, por ejemplo, si es la védica, los mantras, el recitar los mantras, el, el usar el yapamala, ¿no? Para los diferentes mantras, te viene muy bien a ti, a ti te ayudaría a ese rajo, a ese deseo, tal cual como de poder concretar tal vez alguno de los proyectos, está en Leo. Entonces, me encanta acá que es como si cada una de las casas, literalmente imagínense, 12 casas, y cada una de las casas fue, este, sí, fue decorada por un planeta. Le dijeron así como que al sol, a ver, tú decora esta casa que es Leo. Y entonces, ¿que el sol que se va a poner? Bueno, pues va a poner así tal vez también todo de dorado, su gran trono de rey, ¿no? Entonces, en donde esté nuestro Leo, va a ser entintado con esa casa. Entonces, si ahí a esa casa, con esa decoración, invitaron a Rahu, ¡fuf! Va a ser un rey en eso, vas a ser una reina en eso. Pero también tal cual, tal vez ahí va a haber un punto ciego también. Entonces, Rahu está. Mira, perdóname que aquí estoy leyendo hacia abajo para poder ver tus posiciones planetarias y estoy viendo que Rahu está en Cáncer, está en Ashlesha, no está en Leo. Estaba viendo en vez de 5, ok. Mira qué interesante, porque aunque yo estoy leyendo la carta y veo numeritos, Rahu para estar en Cáncer debería estar Rahu en 4, mas sin embargo abajo dice Rahu en Cáncer, en Ashleisha. Este desfase, si te das cuenta de como de que una cosa no corresponde con la otra, de hecho está un poquito marcado con lo que estamos viviendo ahorita, que, que Rahu en este momento está al revés que tu posición planetaria, si, bueno, no está cambiado. Está muy bonito y muy curioso que tu carta ahorita que me muestras ahí, abajo en la cartita cuando dice Rajo Cáncer, es una cosa y arriba en las cartas me dice Rajo y está en el punto 5 que de hecho para acá es Leo. Entonces, es como si fuera un desfase también ahí. Ya después, si quieres, lo checamos con un programa de Yotish. Subo tus datos para ver cuál es realmente la posición. No nos está dejando ver.
Y es curioso, es como si nos dijera, mira, es como así, pero no tan así, ¿no? Porque pues, al final no nos está diciendo bien las posiciones. Y siempre, incluso yo también, cuando saco una carta, y a mí me gusta cuando saco una carta, sí, sacarla en el programa, pero luego pasarla en papel, pero yo con mi mano, ¿no? Un poquito, dibujar tal cual esa tabla. Porque cuando hago eso y me llego a equivocar o algo así, cuando de hecho pregunto a la persona que le estoy haciendo como esa lectura sobre ese aspecto en donde me equivoqué, o sea, tal vez puse el sol en otra casa o algo así, resulta que ahí tenía un desfase o siempre con el sol, que es el padre, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Había eso, un malentendimiento, había una comunicación y entonces todo sale incluso en el proceso de leer la carta. Entonces, acá está interesante que tu rajo y tu posición de tu rajo y que tu, bueno, posición toda, ¿no? Pero ahorita que estamos leyendo estas dos, no nos está dejando ver realmente dónde está. Está muy interesante eso. Vamos a, vamos a verlo más adelante qué es lo que sucede ahí. Pero si yo leyera la de arriba, las cartas, dice Rahu que está en Cáncer y Ketu que está en Acuario. Y de hecho, ahorita la posición del eclipse fue al revés, que Rahu está ahorita en el cielo en Acuario y Ketu está en Leo. Entonces, lo que te voy a decir, a veces como que solamente decir los nodos con planetas y así, suenan como si no, si realmente todavía no hemos integrado, es como si te dijera, uy, la harina se cierne antes o después, o sea, es como que un poco desfasado, pero lo que yo quiero ir compartiendo es que ahorita las posiciones, al menos que tu carta tienen, literalmente es como si este eclipse te hubiera dado un espejo de tu nacimiento. Es como si pudieras leerte del otro lado por fin. O sea, te hubieras pasado tú siempre te ves en el espejo y ahora es como si desde el espejo te vieras a ti. Ya es como si te hubiera dado este eclipse una visión todavía más, uy, palpable y a nivel de todo, poderte ver muchos aspectos a nivel de tu cuerpo, incluso de tus cuerpos, porque también viene a la mente, como no pudiste verlo antes, o una depuración también, porque pues como alguna vez, como al principio nos dijiste, Tony, sí, los nodos o los eclipses se dan en las lunas nuevas o en las lunas llenas, ¿no? Y están separados más o menos 15 días uno de otro, del eclipse solar a lunar, siempre vienen acompañados. Y siempre la cuestión es que los nodos se comen aparentemente al sol o a la luna, ¿no? Por eso es esa unión entre sol, luna, rajo y ketu, porque tal cual es como si fuera el momento en donde estos nodos están haciendo la depuración o el soltar tal vez parte del karma o darnos cuenta de un espejo totalmente abierto a ver puntos ciegos o depuraciones que no habíamos visto antes. Como que cuáles son las frecuencias que tengo como para poder trabajar y Ah, poder hacer ya. ese impulso, más bien. Ok, ok, ok. Sí, tal cual acá lo hermoso en la parte del Yotish es que te muestran en que cada uno, al tú haber entrado ahora sí que por este portal cósmico que fue el útero de tu madre, ¿no? De nuestra madre, a esta realidad, el alma entró en un tiempo, espacio en específico. Por lo tanto, las frecuencias electromagnéticas de los planetas y de las estrellas, porque están en la posición de las estrellas. Después, si quieren, vemos qué constelaciones, dónde queda, en qué región del cielo queda Orión, o en qué región del cielo quedan las Pléyades, y qué conocimiento sagrado hay en eso también. Ese es otro programa. Pero, pero cada una de esas posiciones es como si fuera una impregnación a esto. Y entonces ahora eso, ¿cómo se lee en mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que me va dando? ¿Dónde me dan dando los tips? Uno es aprender que tal cual, así como la imagen que me estás dando, los 7 chakras, eh, que en realidad ahí están, los planetas no están afuera de nosotros en el sentido de que solamente estén allá arriba, ¿no?
volando por el universo, danzando. También esa impregnación quedó en nosotros, quedó impregnado en este universo. Por lo tanto, esos 7 centros energéticos principales, porque tenemos, claro que otros, son los que va a quedar grabado cierta información. Por lo tanto, el cómo podemos irnos, eso, lo que ustedes utilizan como sincronizándose tu conciencia los cuerpos celestes, es primero conocer qué tecnología tengo. ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Dónde quedó? ¿En qué parte? Si el Kala Purusha o estos siete chakras justamente me muestra cómo la cabeza, que si fuera mi ascendente, y así vamos también cada uno, o al revés, nos va a decir cada uno una parte distinta. Entonces, primero sería conocer mi tecnología, conocer en dónde están todos mis planetas, porque no solamente eso, soy el Sol o la Luna o Venus o Mercurio. Tal vez uno va a tener mayor preponderancia que otro y de hecho en la parte de una lectura en la astrología, en el Jyotish, en la astrología védica, se ven los significadores que se llaman karakas. Entonces, el significador de tu alma. Es como si te dijeras, bueno, tengo todos estos personajitos, ¿no? Esta es la luna, el sol, bla, bla, bla. Entonces, a la luna me la voy a poner en la casa, no sé, 3, como Vero, ¿no? Que es la comunicación. Entonces, esta luna tiene estas tendencias y todo eso en este signo. Bueno, pues entonces sí, es como si me hubiera contado eso, un script o en la gran obra de teatro me pusieron, o me puse, ¿no? Mi alma se eligió un guión de mi personaje en esa película. La cuestión aquí es, date cuenta que también es un personaje, tú no eres eso. Al final tú no eres la parte de la carta. Esas son las tendencias impregnadas en tu disco de tu cuerpo que has estado en vida tras vida. Pero tú eres la chispa de conciencia que vive en el corazón y que impregna cada uno de esos centros energéticos. Entonces, en realidad es, digamos que también trascender o integrar esos aspectos. No es que te dé un guión nuevo para interpretar, en realidad es darte cuenta que sí, eres el jugador, pero al mismo tiempo eres el juego y, o sea, eres la obra de teatro y también eres la conciencia que está soñando, que está jugando. Entonces acá la parte en los Vedas es como date cuenta de las diferentes velocidades o de las diferentes dimensiones. Te dan el mapa para que aprendas al mismo tiempo a desidentificarte de esa historia, porque pues si vas a ver que tuviste una relación difícil con no sé, voy a poner un ejemplo, con mamá porque la luna estaba debilitada en una casa que con varios aspectos, no sé, tal vez de Saturno, fue muy fuerte tu educación con la madre. Uf, pues pero eso era para un aprendizaje en tu alma y se puede ver como en un zoom out esto. Y ahora, ¿cómo vas viendo tal cual en la vida cotidiana, dónde están tus posiciones o cómo vas danzando? Porque tú tienes una nota en particular, pero obviamente el universo sigue danzando y esos movimientos siguen avanzando. Entonces, las posiciones reales de los láseres, ¿no? De los planetas, de esa luz que llega, te va a impregnar a ti de manera distinta, obviamente eso ya lo sabemos, por eso vemos así de mi ascendente tal y vemos los signos por signos de zodiaco que nos identificamos porque va a haber mayor preponderancia de cierta información en mi disco, en mi cuerpo, en mis cuerpos, por una u otra energía, ¿no? De un planeta o de un signo. Pero acá el que nos marca, cuál es como el compás es, hay que entender que para poder ver el compás tenemos que entendernos en una posición tiempo, espacio dentro de nosotros. Si sabemos que somos almas experimentando una realidad que no del todo, ya cuando tenemos conciencia, fue que es que llegamos así por casualidad a esa familia o a vivir con esos aprendizajes con las parejas o con los hijos o con mi trabajo, ¿no? Etcétera, es porque ya todo el guión de la película estaba ahí, ya estaba todo ahí, más bien conoce el guión. Y ya una vez que conoces el guión, te vas a conocer las tendencias. Y entonces no es que como Raju
no es que te ciegues, ahora tal cual es poner conciencia en donde había ese deseo que te cegaba y ahora es tomar y ponerle, impregnarle conciencia. Es como si te hubieran dado, nos hubieran dado ya el examen contestado, porque nos dan la carta natal, es como el examen contestado, pero ahora más bien pon conciencia de por qué tu alma lo eligió así y por qué entonces cada vez que el universo va danzando y va dando tiempos distintos, va poniendo canciones distintas por decirlo así, como en el antiguo, como este, ¿cómo se llama? Eclipse que acaba de pasar, que si Rahu está en Acuario, pues sí tiene que ver obviamente con la parte de, en la sociedad en general, con la tecnología también. Entonces, en un aspecto nos marcan diferentes tiempos. Nosotros somos una canción única en el universo tiempo-espacio. Nuestra perspectiva es única, pero el cómo danzamos en esa música que nos va marcando diferentes tiempos, la misma, el mismo universo, la misma danza de la Tierra, nos permite a nosotros eso, posicionarnos, saber que va a haber ciertas tendencias, pero que si nosotros tal cual estamos alineados en nuestros cuerpos, con la verdad en mayúsculas, con nuestro corazón, esas tendencias que se vienen reflejadas, en realidad los planetas es como si fuera una maduración o una integración de conciencia. Entonces aquello que me daba como por automático, tenía mis puntos ciegos, se convierte en mayores maestros y mayores tal vez alianzas. Y nos vamos a dar cuenta que en la carta en realidad no todo es como los puntos ciegos, todo lo contrario, fueron estrategias como si fuera un tablero de ajedrez, pero además ya nos dejamos las jugadas. Ya nos pusimos las jugadas ¿no? Y si pasa esto, esto y esto, tú tienes este superpoder, que es lo que les decía de las yogas. Tenemos a tener ciertas tendencias en este personaje, en este avatar, que nos va a ayudar a desempeñar mejor el papel en la gran obra, cuando estamos tal cual en esa alineación. Cuando estabas hablando, a mí se me venía en mi vida cotidiana, ¿no? Ahora estoy por aquí, o sea, en la Peña de Hernán. El día es uno de los primeros días que encuentro aquí en México, después de 2 meses, que está nublado. Y yo siempre entiendo que como es afuera es adentro, entonces ese reflejo de los pensamientos, ¿no? Del colectivo, me están mostrando que justamente con este eclipse que empezó ayer, está como muy intenso, ¿no? Y como muy gris. Y hay también viento, es el primer día de ayer que me encuentro con viento aquí en este territorio de México. Eso también me está diciendo que se están limpiando los pensamientos y que este eclipse expuso mucho de esos pensamientos que teníamos y que tenemos, y en este momento que estoy mirando la ventana me está mostrando esa ambigüedad, ¿no? Como esa parte gris en la que quiero ver, pero no quiero ver. Estoy ahí, ¿no? Como que se aclara que sale el sol, pero no. Y el viento como que los va moviendo. Y esto ocurrió, la verdad que ocurrió muy fuerte. Anoche, que es el día de hoy, como decía Tony, en la parte de la, o sea, de la conciencia común, es el espejo, ¿no? Y es el reflejo. Y bueno, en ese reflejo, este eclipse nos está justamente exponiendo esos puntos ciegos. Y es ahí donde nos tenemos que ver en ese momento cómo vamos a actuar, ¿no? Cómo vamos a reflejar. Y el primer impulso, por lo menos en mí, en este caso, fue como una reacción. Como no me encuentro bien biológicamente, porque estoy como biologizando, le digo yo, pero es como una depuración, entonces en esa depuración sale esa parte ciega sin conciencia. Ahí es lo que estoy expresando en mí, ¿no? Lo que pasó. Entonces, en esa parte ciega sin conciencia se expresó de una forma que en mi yo amoroso no lo hubiera querido, pero que automáticamente lo puedo ver a través de ese espejo que me está reflejando. Entonces, un poquito de lo que estabas hablando, creo que se reflejó en los movimientos, ¿no? Del día a día, como cómo expresarlo esto, ¿no? En la carta. Y teniendo esa información y sabiendo que en mi carta 3 yo
creo que si no me equivoco, por ahí me vas a corregir, tengo el Sol y la Luna y también Mercurio, o sea que son o sea, tener el Sol y la Luna en una misma carta, creo que también juega, vos me podrás decir un poquito más por qué me habré puesto ese escenario, ¿no? Y tras eso expresarlo con Mercurio. Eh, bueno, en este eclipse, por lo menos en lo que a mí me sucedió, fue muy real y también en esa parte después de conciencia, decir por qué reaccioné así sin haberlo respirado, porque las herramientas las tengo, porque sé cómo hacerlo, pero el impulso estaba. Entonces, esto creo que es un poquito lo que nos está marcando este eclipse. Vos me dirás si es diferente a lo. No, tal cual, exactamente, salen las tendencias que tenemos en esa parte ciega, ¿no? Van a salir, es momento de ese, estamos en un periodo entre eclipses, acaba de pasar ahorita el 17, el eclipse solar, parcial o así le conoce como anular, y fue el anillo de fuego, ¿no? No se vio aquí, estuvo en la Antártida, pero esta parte, ahora sí que marca un momento planetario para todos ahorita en este periodo entre eclipses, porque un eclipse siempre se va a dar, ahora sí que les había platicado que ahorita retomo lo tuyo, solamente que voy a dar el contexto. Un eclipse siempre se van a dar en lo que les había dicho, entre un reflejo de una casa y 7 casas enfrente, ¿no? Que está Rahu y Ketu. Entonces, este primer eclipse fue con la energía de Rahu, todos en Acuario, estuvimos en Acuario tal cual todos estos planetas. Por eso esta parte, del signo colectivo, de las redes, de la innovación, está ahora sí que magnificado los deseos y las soluciones colectivas. Entonces eso también lo podemos ver en el colectivo, ¿no? No solamente, sí, también lo nuestro. Y específicamente en la casa donde tenemos Acuario, ahí también nos dio más. Y donde está el Sol y Luna juntos, porque es luna nueva, se dio en una luna nueva. Sí, porque siempre, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, tú con la pregunta que me dices de que tu sol y tu luna están juntos en la misma casa? Sí, significa que cuando naciste era una luna nueva. O sea, era una luna en la que no tenía luz porque estos dos, estaban juntos. Por lo tanto, la parte en la mente, que es la luna, va a estar vacía va a estar vacía de la impregnación de lo que te refiere esta casa. Tu alma o tu corazón, que es el sol, y tu mente van a estar juntos. Entonces, esta parte que de repente decimos, ay, es que mi mente me dice una cosa y mi corazón otra, en tu caso no tanto. ¡Pum! Esta alineación es más fácil. Esto viene junto, este canal está junto y de hecho con la comunicación, entonces puedes expresarlo, ¿no? Pero pues ahorita ahí también estaba Rajo, entonces ¿no? Fue soltar donde teníamos como esa parte de la ilusión, se está depurando. Estamos depurando, estamos en un pasillo en este momento, estamos en un pasillo entre eclipses. Entonces, si Mercurio también estaba ahí junto con Rahu en Acuario, por eso la comunicación y todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, a veces puede haber estos desfases, como por ejemplo con la carta natal ahorita que veíamos de Tony, que una cosa decía uno y otra. De hecho, ahorita a nivel global, eso, van a venir informaciones muy extrañas, como que se contradicen una con otra, todo lo que venga desde afuera del global, ay, mejor no le creamos todo, porque pues ahorita es ahí donde tenemos que ver que se están proyectando las ilusiones y todo el juego del, de la obra de teatro de depurar, ¿no? Del engaño, está ahí muy fuerte. Entonces, ajá, ¿quieres decirme algo? No, y justamente al ser, bueno, en la onda encantada, el lanzador de mundos, y tener hoy el Cicrono, ¿no es cierto?, como el espejo, es justamente en ese cuchillo de obsidiana donde se cortan esas ilusiones y Ujú. se ven más radicales. Eh, Eso es lo que nos está mostrando estos eclipses y estas energías. Entonces,
comprendo, para el que nos está escuchando o nos escuche próximamente, que teniendo esta información de este mapa védico que nos pusimos en nuestra alma, vamos a poder identificar más fácil esos puntos ciegos que en esta parte de los eclipses nos muestra tan de frente, ¿no? Tan ahí a la cara y que no lo vamos a poder eludir. Sencillamente los vamos a tener que ver y vamos a tener que o trabajarlos o perdernos en eso, ¿no? Pero la conciencia, lo que se ve a través del espejo, que es el afuera, en un día como hoy, con viento y nublado, es que justamente esa conciencia colectiva está en esos puntos ciegos donde algunos están queriéndolo ver y otros están queriendo esconder. Entonces es como muy ambiguo en dónde nos vamos a poder enfocar. ¿Y dónde nos tendríamos que enfocar? En nuestro corazón y alinearlo con nuestra conciencia. Bueno, yo agradezco, seguramente he tenido muchas vidas para que en esta me he puesto las dos y la comunicación toda en la misma casa, pero bueno, creo que de eso también se trata esta información y tratar de llegar al otro con todo, ¿no? Estas cositas que quizás para muchos es muy nueva, pero es muy verdadero, ¿no? Cuando podemos tomar todas estas herramientas y ya después no decir que nadie nos dijo nada. No, tenemos una caja enorme de herramientas para poder trabajarlas. Entonces, bueno, yo te agradezco porque para mí fue un antes y un después haber encontrado la carta védica y poder comprender un poquito más de esa voz que antes era mi punto ciego y no la podía expresar. Ahora se está depurando, como verán, porque mi voz está como un poco rara, pero sí sigue alineada a mi pensamiento y a mi corazón. Pues siento que no estoy como tan errada en el sentido de que ya es ver como si tengo esa conciencia bueno, que he hecho mi tarea, por decirlo así, a lo mejor no toda, pero bueno, ahí le vamos echando ganas. Puedes ver cosas más sincrónicas, ¿no? Y eso hace que se revelen nuevos mensajes. Yo como puedo tener mi cuerpo, puedo tener una tecnología, pero como que en esa tecnología, o sea, ¿cuáles son o sea, los tonos, ¿no? Que me estoy poniendo a mi alrededor para realmente, pues, hacer uso de ello, ¿no? Porque si vine a trabajar, por ejemplo, mi vida en pareja y siempre estoy teniendo una pareja que me recuerda esos aspectos que no quiero trabajar, pues puedo ponerme como víctima, ¿no? Y decir, ay, es que a mí siempre me tocan los malos, ¿no? O puedo decir, bueno, o sea, como no puedo ver, entonces siempre escojo la misma característica, ¿no? Pero yo creo que en este momento eso lo que más se da es que si no entendiste a la primera, lo vas a entender, sí o sí lo vas a entender. Darte las gracias por abrir este nuevo panorama. Gracias, Vero, gracias, Tony, por esta invitación. Por supuesto que sí, tenemos varios puntos pendientes. Podemos luego hacer otros programas para poder enlazar, porque siempre ahora sí que la lectura de las estrellas es algo que no termina uno de abrir. Siempre se puede ir abriendo diferentes lenguajes en esto. Pero me gustaría cerrar con dos cositas. La primera es que en este particular eclipse hay algo en la sincronización. Bueno, cierro con estas dos partes, de todo el mundo o de la parte védica, que en realidad lo que has dicho me gusta, de que de repente nuestra alma nos llama la atención, la parte védica, pero al mismo tiempo es como si la mente no comprendiera de quién es hijo de tal, este está con este o cómo, ¿no? Yo así cuando también la primera vez que me acerqué, sí, lo podía leer, o sea, podía leer la literatura, pero es como si no entrara, todavía no podía integrar, porque tal cual, les había dicho, es un lenguaje de luz. Entonces, por lo tanto, se va a abrir de acuerdo hacia la conciencia, hacia tu antena,
a los diferentes canales. Entonces, ahora es un punto donde este eclipse está, de hecho, este pasillo que estamos, les digo, en un periodo entre eclipses, se abrió con una festividad en la India muy importante y también se va a cerrar con otra festividad. Quiere decir que es como si nos pusieran como la alfombra roja, porque antes del eclipse fue el Maha Shivaratri, la noche de Shiva. Fue el, la noche del 15 o 16 hacia el 16, y luego vino el eclipse. Entonces es como si la noche de Shiva nos abre, y esa noche de Shiva es la posición planetaria en donde es la 14ª luna, una noche antes de la luna nueva. En este mes, los meses en la India se cuentan los meses lunares, van también se sincronizan por la luna, que es quien marca las diferentes fases y marca el tiempo. Entonces, ellos están cerrando el año, ¿no? Ya casi va a ser año nuevo para la India. Entonces, en ese cierre casi del año, en el último mes de cierre, esa luna 14ª, de hecho que Shiva la tiene aquí también como adorno, tiene muchos significados y muchas revelaciones, pero en esa luna, en ese día que es Mahashivratri, que es toda la noche, pasarla en esa meditación o en esa danza o en esa conexión, porque es el día donde, o la noche donde podemos tener mayor conexión. Nuestra antena está limpia, ¿no? Casi la luna no está en el cielo, por lo tanto, hay mayor receptividad de esa fuerza cósmica que se le conoce como Shiva, que en realidad es nuestra fuerza del despertar. Shiva como significador o el Adi Yogi, el primer yogi, que es el que recuerda la conciencia que este es un juego y dice game over. Eso es Shiva. El que recuerda y dice, vámonos de regreso a la conciencia, recuerda quién eres, rompe tu personaje, por eso es la parte destructiva, pero en destructiva del maya, en el sentido de la ilusión. Entonces, que Mahashivaratri iniciara un día antes del eclipse fue como, wow, este eclipse te va a venir con todo la potencia para poder destruir nuestra ilusión interna, en donde nos estamos proyectando allá afuera, quién sabe qué historias, y eso lo vemos a nivel global, no solamente interno, sino a nivel global. Estaba también, al ser en Acuario, fue algo a nivel sociedad, el darnos cuenta de, como que esta historia ya, ¿no? Ya está demasiado, pero pues es verlo ahí. Y el eclipse que cierra este pasillo entre eclipses es el 3 de marzo, y ese eclipse no, cierra también que ese día coincide con otra festividad en la India que se llama Holi, ¿no? Y es el Festival de Colores, no sé si han visto ese Festival de Colores, que es esa celebración, literalmente, ya es esa celebración. Entonces, estamos ahorita en un proceso de, como si fuera una lavadora, ¿no? Lavamos toda la suciedad y después, ¡pum!, va a resaltar el color de nuestra alma. Es ahí la celebración, porque el 3 de marzo es el día Holy y es una celebración. Literalmente es la celebración en donde el color de nuestra conciencia, de nuestra chispa de conciencia, de nuestro rayo, puede proyectarse con mayor claridad, pero después de haber hecho el trabajo que estamos ahorita haciendo entre eclipses, ¿no? De depurar. Entonces, es muy bonito que ahorita para la parte del significado profundo de la astrología védica venga acompañado con estas dos festividades, que es Mahashivaratri y el Holi, ¿no? La festividad de Holi, porque marca una depuración total con la energía de Shiva que inició con este eclipse, y Ketu en Leo, que es ese eclipse del 3 de marzo, va a ser una festividad. Entonces, es una lavadora cósmica, pero al mismo tiempo para impregnar y dejar mostrar el color de nuestro cristal. Entonces, está muy bonito. Ya, solo quería cerrar con eso.